Había una vez, en un jardín mágico lleno de flores de todos los colores, una pequeña mariquita llamada Doughty. Doughty era muy curiosa y soñaba con conocer todo lo que había más allá de su hojita favorita. Así que un día, decidió emprender un viaje por el jardín para descubrir el mundo. Mientras volaba de flor en flor, Doughty se encontró con una hormiga trabajadora llamada Anna. Anna estaba cargando una gran hoja en su espalda. «Hola, Anna», dijo Doughty. «¿Por qué llevas esa hoja tan grande?» «Hola, Doughty», respondió Anna con una sonrisa. «Estoy llevando esta hoja a nuestro hormiguero. Es muy duro trabajar, pero así es la vida en el jardín. Tenemos que trabajar mucho para tener comida y un lugar seguro para vivir». Doughty continuó su viaje, pensando en lo que Anna le había contado. Poco después, se topó con una abeja llamada Bibi, que estaba recolectando néctar de las flores. «Hola, Bibi», saludó Doughty. «¿Por qué trabajas tan duro recolectando néctar?» «Hola, Doughty», dijo Bibi. «Recolecto néctar para hacer miel para mi colmena. También es una tarea difícil, pero todos en el jardín tenemos que trabajar juntos para sobrevivir». Doughty se despidió de Bibi y siguió su camino, reflexionando sobre las historias de sus nuevos amigos. A medida que volaba, se encontró con un saltamontes llamado Gus que estaba brincando de un lado a otro. «Hola, Gus», gritó Doughty. «¿Por qué saltas tanto de un lado a otro?» Gus respondió: «Salto para evitar los peligros del jardín, Doughty. Hay aves que nos quieren atrapar y otros insectos grandes. La vida aquí no siempre es fácil, pero debemos estar atentos y fuertes». Doughty escuchó atentamente y agradeció a Gus por su consejo. A pesar de todas las dificultades que sus amigos le contaron, Doughty siguió su viaje, decidida a ver más del jardín mágico. Un día, mientras descansaba sobre una hoja, conoció a una mariquita macho llamada Tito. Tito también estaba explorando el jardín y, al escuchar las historias de Doughty, decidió unirse a ella en su aventura. Juntos, volaron por el jardín, aprendiendo y ayudándose mutuamente. Pasaron días explorando rincones del jardín que nunca habían visto antes, y aunque enfrentaron muchos desafíos, siempre se apoyaron el uno al otro. Finalmente, después de muchas aventuras, encontraron un lugar perfecto, una planta de fresas llena de flores dulces y un lugar seguro para descansar. Doughty y Tito decidieron que ese sería su hogar. Con el tiempo, tuvieron 3 pequeños hijos mariquita que llenaron sus días de amor y risas. Les enseñaron todo lo que habían aprendido en su viaje por el jardín mágico, y juntos, formaron una familia feliz. Y así, Doughty la mariquita y su familia vivieron felices en su nuevo hogar, recordando siempre las lecciones que aprendieron y valorando cada día en su maravilloso jardín mágico.